vamos a ver el ángulo de intersección entre dos superficies. ¿Cómo ustedes se imaginan que se calcula el ángulo de intersección entre dos superficies? Recuerden que les decía, todos estos temas pues ya tuvieron una idea en su curso de cálculo y geometría analítica. Entonces, la superficie que estudiaron en cálculo y geometría analítica fue el plano y cómo calculaban el ángulo entre dos planos. ¿Alguno se acuerda? A ver, déjenme ver. Rocío, ajá, te escuchamos. Yo recuerdo que podría ser por medio de sus vectores directores y teníamos que hacer como, era una fórmula, bueno, teníamos que encontrar el Ajá, ángulo entre esos dos vectores por medio exacto, del exacto. coseno. Pero se llaman vectores normales, ¿no? Vectores Sí, normales de los planos, exacto. Entonces, si nos piden calcular el ángulo de intersección entre dos superficies, una se llama S1 y la otra S2. Entonces, el ángulo de intersección entre las dos superficies, S1 y S2, se calculará como el ángulo entre sus vectores normales. Entonces, yo calculo el vector normal de la superficie 1 y el vector normal de la superficie 2 y simplemente el ángulo entre el ángulo de intersección entre las dos superficies será el ángulo entre sus vectores normales, que se calcula con esta expresión que nosotros ya sabíamos de nuestro curso de cálculo y geometría analítica. Entonces, si nos piden calcular el ángulo de intersección entre dos superficies, pues simplemente calculamos el ángulo entre sus vectores normales. Entonces, imagínense que esta es una superficie, esta de aquí es una de mis superficies, y por aquí tengo la otra superficie. Quiero encontrar el ángulo de intersección entre estas dos. Entonces lo que hago es calcular sus vectores normales, los vectores normales a ambas superficies. Este es el vector bueno, esta es mi superficie 1, entonces este es el vector normal de la superficie 1 y esta es mi superficie 2 y este es su vector normal de la superficie 2 y entonces el ángulo de intersección entre las dos superficies es el ángulo que forman estos vectores normales y se calcula con esta expresión. Es el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores se calcula como el producto punto de los dos vectores sobre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces esa es una parte para que practiquemos todavía un poco más lo del vector normal porque les decía como que todavía no les quedaba tan claro, entonces vamos a agregar este subtema muy sencillo que es ángulo de intersección entre dos superficies que se calcula como el coseno del ángulo entre los vectores normales. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar ese y grabación, ahora sí. Bueno, entonces ahora vamos a anotar cómo se determina el ángulo de intersección entre una superficie y una curva. Entre una superficie y una curva. Ok, muy bien. Entonces, de la superficie, yo puedo calcular en este punto su vector normal, el vector normal a la superficie en ese punto. Y puedo calcular para mi curva el vector tangente a la curva en ese punto. Permítanme. Ahí está, ese es mi vector tangente a la curva en ese punto. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo entre el ángulo de intersección entre la curva y la superficie, lo voy a calcular con esta expresión. Seno de teta es igual al producto punto del vector normal de la superficie por el vector tangente a la curva en ese punto de intersección sobre el módulo de cada uno de ellos. Muy bien. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Vamos a reanudar la grabación y ya nos dice que calculemos el ángulo de intersección entre la superficie S1 y S2. Que S1 tiene por ecuación cartesiana 5x menos y menos 3z cuadrada igual con 0. Y S2 tiene por ecuaciones paramétricas x igual a u, y igual a v y z igual a u por v sobre 4u menos v en el punto de coordenadas
en el punto A de coordenadas 1, 2, 1. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces observen que a la superficie 1 nos las están dando representada por su ecuación cartesiana y a la superficie 2 por sus ecuaciones paramétricas, que también nos pudieron dar a la superficie 2 con su ecuación vectorial. Entonces nos pudieron decir R en función de U y V sería U en I más V en J más U por V sobre 4U menos V en K. Entonces, en cualquiera de estas tres formas, ustedes podrían bueno, a ustedes les podrían dar representada a una superficie. Entonces, tienen que estar muy atentos a ver qué ecuación les están dando. Ya habíamos visto en las clases anteriores que cuando en nuestras ecuaciones intervengan dos parámetros, entonces se está hablando justamente de una superficie. Y ya en nuestro curso de cálculo integral, pues nos decían que una ecuación de esta forma está describiendo a una superficie también. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el ángulo de intersección entre estas dos superficies? ¿Qué necesitamos hacer para calcular el ángulo de intersección entre estas dos superficies? ¿Qué necesitamos Vector encontrar? normal a Ajá, cada una. el vector normal a cada una, muy bien. ¿Y con cuál empezarías tú? ¿Con el vector normal de la superficie 1 o de la superficie 2? ¿Cuál se te haría más sencillo? Si necesitamos los vectores normales, exactamente, ¿con cuál empezarían? Ok, ajá, Luis Fernando, te escuchamos. Este, creo que me parece que con la ecuación general, Ajá, ecuación cartesiana, perdón, ajá. podemos obtener el vector normal, ¿no? Del Sí, plano, sí. Bueno, no es un que plano serían los este. coeficientes. No es un plano, este no es un plano porque esta Ah, está no, porque elevada tiene un al término cuadrado. cuadrático. Ajá, Sí, sí, sí. exacto, no es un plano. Muy bien, entonces, bueno, vamos a empezar con S1. Entonces decimos, para S1, entonces la podríamos reescribir como F de X, Y y Z es igual a 5X menos Y menos 3Z cuadrada. Y entonces el vector normal, cuando la superficie está representada por su ecuación cartesiana, es el gradiente de esa función. Y ya. ¿Y cómo se calculaba el gradiente? Pues es el vector formado por las derivadas parciales aplicadas a esta función. ¿Sí se acuerdan? Está muy sencillo. Entonces, ¿cómo quedaría el vector normal de la superficie 1? Ajá, te escuchamos a ti, Luis Fernando. Ah, sí, profesor. Quedaría con respecto a X, Ajá, sería 5 muy bien, y lo demás sería 0. sí, Y después quedaría -1 y lo demás sería 0. ajá, muy bien. Y finalmente, sería con respecto a Z, ¿no? La última. Ah, sí, 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 exacto. ¿Y qué quedaría? Y quedaría -6Z. Exacto. Eso es representar el vector normal a través de sus componentes escalares, pero también podría representarse en forma trinómica como 5i menos j menos 6z en k. Pero necesitamos a este vector normal en el punto A de coordenadas 1, 2, 1. Entonces, ¿qué te quedaría? Sería el mismo. No, perdón. Muy Tenemos el parecido, Z. pero no es el mismo. Sí, sí. Ajá, Sería 5i menos j ajá, ajá, menos 6. ajá, menos 6 en K. Menos 6 en Perfecto. K. Sí. Este es el vector normal de la superficie 1. Muy bien. En este punto específico, esta expresión está describiendo el vector normal de la superficie. Imagínense que es esta, pero en cualquier punto. Esta expresión está describiendo vectores normales en cualquier punto de la superficie. Pero esta otra ya está dando solo uno de ellos, el que esté en el punto A justamente. Muy bien. Muchas gracias, Luis Fernando. Y entonces, ¿quién ayuda a calcular el vector normal de la superficie 2? En este punto también, no pierdan de vista eso. Entonces, si se dan cuenta, fíjense que aquí nuestras variables son u y v y aquí nos están dando x, y y z. Entonces, para estos valores de x, y y z, ¿cómo podría determinar cuánto valen u y v? Que hemos dicho muchas veces que si un punto pertenece a un lugar geométrico, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar?
Satisfacer todas las ecuaciones. Exacto, exacto, muy bien, Yolotzin. Y entonces, ¿qué harías tú para saber qué valores toma U y V? Podríamos utilizar el punto. Ajá, ¿Sí? sí, ajá, y lo vas a utilizar dónde o cómo lo vas a utilizar. Estaríamos igualando, por ejemplo, Ajá, la muy bien, fórmula 1. perfecto, perfecto. Sí, 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 así se hace justamente. Entonces, para el punto A de coordenadas 1, 2, 1, entonces decimos que 1 tiene que ser igual a U. ¿Por qué? Porque 1 está asociado a X, o sea que X toma el valor de 1 y U debe de tomar el valor de 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. Luego, Luego sería 2 igual a V. ajá, perfecto. Y luego sería 1 igual Ajá, a ajá, 2 ajá, entre 4 menos 2 sería 2, ¿no? exacto. Y si se Entonces, cumplen las tres ecuaciones, ¿no? 1 igual a 1. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos para esta superficie que está parametrizada en términos de U y V, ya sabemos cuánto debe de valer U y V para que nos den este punto. Muy bien, ya está. Entonces ahora, ¿quién me ayuda a cómo seguir? Todo esto lo necesitamos porque vamos a hacer ciertas operaciones y las vamos a tener que evaluar en un valor de U y un valor de V específico, pero ya sabemos cuáles son esos valores. Pero cuáles son las operaciones que tenemos que hacer para calcular el vector normal de la superficie 2. Sí, Luis Fernando, te escuchamos. Sería obtener las derivadas parciales con respecto a U y con respecto a V. Ajá, exacto, muy bien. Entonces, ayúdanos, te escuchamos. Ok, y con respecto a U sería I, Ajá, sería 0 en J, que muy se bien. podría quedar así. Ajá, Y ahí tenemos una división, entonces podría quedar como U por V por 4U menos V a la menos 1. ajá, Y quedaría, permíteme. sí, Entonces, es que pensé que ya me estabas diciendo la derivada, pero no. no, no, Me estabas diciendo cómo puedes reescribir esto, ¿no? U por V por 4U menos V a la menos 1, ajá. y Entonces vas a bueno, derivar sería eso un producto, parcialmente respecto de U, ajá, entonces quedaría primero la derivada de U por V sería V ajá, por 4U menos V a la menos 1, ajá, y después se le sumaría U por V que multiplica a menos 4 por U menos V a la menos 2 ajá. y por menos 1. Ah, no, pero es con respecto a U, sería 4. Ah, por menos 1 y por 4 dices, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok, muy bien, estoy de acuerdo. Entonces, esa sería la expresión y cómo la reescribirías aquí abajo, entonces. Quedaría V por sobre 4U menos V Ajá, mm, menos 4U por V menos 4U por V, ajá, sobre 4U menos V al cuadrado. Todo eso al cuadrado. ajá. Todo eso en K. ¿Están todos de acuerdo, Sí, muchachos? ¿Qué dicen? sí, profe. Ok, ok, muy bien. Y pues de una vez la evaluamos en los valores de U igual a 1 y V igual a 2. ¿Y qué nos quedaría? Tú mismo, Luis Fernando, ¿qué te quedaría? Ah, sí, perdón, profesor. Quedaría I, un 1 en I, Ajá, 0 en J, y sí. quedaría 1 entre 4 No, menos 2 este es 2, sería 1 ¿no? medio. Este es 2, ¿no? Ah, es V. Ajá, Ah, perdón, perdón. Es 2 entre 4 menos 2 ajá. 2 entre 4 menos 2, o sea, 2 entre 2. ¿Sí? Sí, Ajá, sí, sí, sí. Y quedaría menos
4 por 2, 8. Ajá, Y sobre 4 por 4 menos ajá, 4 menos 2, que sería 2 al cuadrado 4 ajá. en K. Exacto, entonces, ¿qué te Y quedaría? finalmente quedaría 1 en I, Ajá, 0 en J. sí, Bueno, que se podría quedar así. Y 1 menos 8 sobre 4 serían 2, menos K. menos K. Perfecto, estoy de acuerdo. Muy bien. Ya tenemos el primer vector, nos falta el segundo. Entonces, tómense un momento y continúen. Entonces, Areli, ayúdame por favor a calcular la derivada parcial de R, pero ahora respecto de V. ¿Qué te quedaría? Sería 0 en I Ajá, muy bien. más J. Sí, perfecto. Ya la derivada de K sería 4U al cuadrado Ajá, permíteme. 4U al cuadrado. sobre 4U menos V al cuadrado. Ok. Todo al cuadrado. Ajá. Ajá, exacto. En K. ¿Estás de acuerdo? Y vamos a evaluar esa en el punto donde U vale 1 y V vale 2. ¿Qué te quedaría? Sería 4 sobre, Ah, 0 en I, ¿no? Luego J. sí, J y Ajá, luego más 4 ajá, sobre 4, 2, 4. ajá. 4 sobre 4, muy bien. En K, porque aquí es 4 por 1, 4 menos 2, 2 al cuadrado, 4. Muy bien. Estoy de acuerdo. Entonces ya la voy a anotar por aquí, que la derivada parcial de R respecto de V, ¿quién sería? Sería 0 en I más J más K. Ajá, 0 en I más J más K. Perfecto. Ya está. Entonces el vector normal, bueno, este era el vector normal de la superficie 1 y ahora el vector normal de la superficie 2. ¿Quién me ayuda a calcularlo? ¿Cómo se calcula? ¿Las escuchamos? ¿Los escuchamos, muchachos? ¿Quién nos ayuda? Luis Fernando, ajá, te escuchamos. Adelante. Sería con el producto cruz de las Ajá, derivadas parciales. exacto. Derivada parcial de R respecto de U cruz, la derivada parcial de R respecto de V. Y si alguien la hace al revés, ¿estaría mal? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué me dicen? Si Estaría alguien, bien, pero sería con un valor negativo. estaría bien, ajá, porque también es un vector normal a la superficie, solo que tiene una dirección opuesta, pero pues también sería normal. Así es que no hay ningún error con que las pongan en orden diferente. El vector no será el mismo, será un vector con dirección opuesta nada más. Ya está. Entonces, ¿qué te quedaría, Luis Fernando? Sí, profesor. Quedaría 0 en I, ¿Cero en I? 0 en J. No, cero en I no, ¿sí? Porque si tapas este renglón y esta columna, sería Ah, 0 es por que 1. lo hago por regla de Sarrus y en la primera, ¿cómo se llama? Cuando es de hacia abajo, sale 0 Ah, en I. sí, sí. Ah, ya Y entiendo, ya luego 0 entiendo. en J sería K menos, Ah, ok, bueno, vamos a hacerlo como mm, dices. No pasa nada. Y JK 1, 0, menos 1. Ya está. listo, Entonces queda dice, I menos J y K. ok. Y menos J más K. Sí, ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Yo sí. Esta es la respuesta correcta, sí. Aquí fue 0, aquí fue K, 0. Luego aquí fue menos J y aquí más I. Y ya, sí estás bien. Perfecto. gracias, profesor. Ajá. Entonces ya tenemos al vector normal 2. Listo. Entonces, ¿qué nos hace falta ya para terminar este ejercicio? Nos pedían el ángulo entre los vectores. Entonces, el ángulo entre los vectores es el coseno de teta, es el producto punto de los vectores normales sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuánto vale el producto punto de N1 con N2? Ah, pues sería 1, 0 menos 1, producto punto con 1 menos 1, 1. Y eso sería
1 por 1 más 0 por menos 1 más menos 1 por 1. ¿Y eso vale? Profesor, Sí, te escucho. bueno, el vector normal de la superficie 1 es 5i menos j y menos 6k. 5 Ese que y... tomó me parece que es de la derivada parcial de Ah, ya la superficie respecto de u. Ujú. Ya entiendo. Aquí estás diciéndome en esta parte, ¿no? De aquí. Sí, Ajá, ok, muy bien. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, el vector normal 1 es 5 en i, menos 1 en j y menos 6 en k. Y el vector normal, que es este. Y el vector normal de la superficie 2 es este. Entonces sería 1 menos 1 y 1. Y entonces sería 5 por 1 más menos 1 por menos 1 más menos 6 por 1. ¿Y qué nos queda? Nos queda 5 más 1 menos 6, o sea, 0. Y entonces ya directamente, como esto vale 0, los módulos de los vectores n1 y n2 son distintos de 0. Pero 0 entre algo distinto de 0, pues nos va a quedar 0, ¿no? Entonces nos quedaría coseno de teta es igual a 0, y entonces teta es igual al ángulo cuyo coseno es 0, y entonces teta es igual a ¿cuánto? ¿Para qué ángulo el coseno toma el valor de 0? 90. Exacto, pero recuerden que los ángulos, cuando se usan funciones trigonométricas inversas, se dan en radianes. Pero si estás bien, Gus, son 90 grados, pero se Sí. expresan en radianes. Ok, ¿Y sí. medio? Sí, pi medios o 90 grados. Sí, eso me dijeron. Entonces ya está. Tómense un momento para copiar la grabación. Bueno, entonces en este ejercicio nos dicen, calcula el ángulo de intersección entre la superficie S y la curva C, cuyas ecuaciones son, y nos están dando a la superficie representada por su ecuación vectorial y a la curva representada por su ecuación vectorial también. Entonces, recuerden que podemos identificar que esta es la ecuación vectorial de una superficie porque aparecen dos parámetros que son u y v. Y la segunda es la ecuación vectorial de una curva porque solo aparece un parámetro. Muy bien. Entonces, para la superficie su ecuación vectorial es u más 2v en i más 5 por v en j más v menos 2u en k. Y para la curva su ecuación vectorial es 3 menos 3t en i, 5 menos 5t menos 10t cuadrado en j y menos 4t menos 1 en k. Y nos piden encontrar el ángulo de intersección entre la superficie y la curva, pero en el punto donde v valga 1. Muy bien, pero necesito saber cuánto vale t en ese punto y cuánto vale u. Entonces, ¿qué harían, muchachos? De una vez antes de hacer cualquier operación, primero necesito saber cuánto vale u en ese punto y cuánto vale t en ese punto. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Qué haríamos? Necesito de una vez saber en ese punto cuánto vale u y cuánto vale t, porque solo me están diciendo cuánto vale v. Entonces, ¿qué haríamos? Pues podemos igualar ambas expresiones porque el punto de intersección entre la curva y la superficie, pues es un punto que pertenece a ambos lugares geométricos y por lo tanto debe de satisfacer ambas ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, en cursos previos, cuando nos decía encuentra el ángulo o el punto de intersección, perdón, lo que hacíamos era igualar las ecuaciones de ambos lugares geométricos para encontrar ese punto de intersección. Entonces, si yo igualo a la superficie, bueno, a la ecuación de la superficie S con la curva C, me quedaría U más 2V tiene que ser igual a 3 menos 3T. Luego, 5U por V tiene que ser igual a 5 menos 5T menos 10T cuadrada. Y por último, V menos 2U tiene que ser igual a menos 4T menos 1. Para que se encuentre el punto de intersección entre los dos lugares geométricos, pues tengo que igualar sus ecuaciones. Sin embargo, ya me estaban diciendo que V vale 1 en ese punto de intersección.
Entonces me quedaría u más 2 es igual a 3 menos 3t. Luego sería 5u es igual a 5 menos 5t menos 10t cuadrada. Y por último sería v menos 2. Ah, perdón, no. Sería 1 menos 2u sería igual a menos 4t menos 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Sí, Y profe. entonces, a esta le vamos a llamar ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Si trabajo simplemente con 1 y 2, observen que aquí tengo u y aquí también. Entonces voy a multiplicar por 2 a la ecuación 1. Me quedaría 2u más 4 es igual a 6 menos 6t. Y de la ecuación 3 me quedaría menos 2u más 1 es igual a menos 4t menos 1. Si la sumo, que me quedaría u y u se simplifican, me queda 5 es igual a menos 10t más 5. Entonces ya con eso observo que t es igual a menos 1. No, más bien t es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque 5 y 5 nos da 0. Y nos queda menos 10t igual a 0, t vale 0. ¿Sí o no? Y si t vale 0 y lo sustituyo en 1, ¿cuánto quedaría u? En esta expresión t igual a 0, ¿cuánto valdría u? 1. 1. Exacto, 1. Y entonces vean a ver si esos valores de u, v y t satisfacen las tres. Entonces, la primera sí la satisfacen, ¿no? Que sería 1 más 2 es 3. 3 menos 0, pues es 3, se satisface. Luego sería 5 por 1, 5. Luego sería 0, 0, 5 igual a 5, se satisface. Luego sería 2 por 1, menos 2 por 1, menos 2 más 1, menos 1. Menos 4 por 0 es 0, menos 1. Menos 1 igual a menos 1, se satisface, ya está. Entonces ya tengo el valor del punto de intersección, que, bueno, ya tengo el valor de t que me da el punto de intersección, el valor de u y el valor de v que me dan el punto de intersección. Muy bien, ahora sí ya empiezo a hacer todo. ¿Qué necesito para calcular el ángulo de intersección entre una superficie y una curva? ¿Qué vectores necesito? Dijimos. ¿Qué vectores se utilizan para calcular el punto, bueno, el ángulo de intersección entre una curva y una superficie? Normal y tangente. Exacto, exacto. Entonces, ¿con cuál comenzarían? No importa cuál de los dos. Lo importante es que decidan uno, el que sea, no importa. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? No, porque la curva, el que nos sirve no es el vector normal, sino el vector tangente. Entonces, Jesús Miguel, te escuchamos. Ajá, Sí, pues podríamos empezar con el normal. Tendríamos que sacar ajá, las parciales de ajá, tanto de S como de C, ¿no? exacto. Entonces le pongo para el vector normal de S, ¿qué nos quedaría? Derivada parcial de R respecto de U, ¿a qué sería igual? Sería igual a 1, bueno, a I más bien. Ajá, ajá, ok, sí. Luego para J sería 5V Ajá, y para acá sería menos, no, V positivo. Ah, no, perdón, menos 2K. ajá, muy bien, perfecto. Y si lo evaluamos en el punto donde U vale 1 y V vale 1 también, ¿qué te quedaría? Sí, quedaría como, bueno, I quedaría igual, Ajá, luego quedaría más 5J sí, menos 2K. perfecto, listo. Luego, la derivada parcial de R respecto de V, Sí, sería ajá, 1 también en I. 1 en I, ajá. No, No, porque 2, estás 2 en I, derivando, 2 en I. exacto, Sí, sí. 2 en I, exacto.
Luego sería 5U Ajá, en J. en J. Ajá. Y para acá sería 1. Ahí sería 1. Ajá, muy bien. Y si lo evalúas en el punto donde U vale 1 y V vale 1, ¿qué te quedaría? 2I queda igual. Ajá, Después sería más 5J ajá, y más K. ok. ¿Y qué vas a hacer con estos dos? Sacar el producto cruz. Exacto, muy bien. Vamos a hacer el producto cruz de estos dos vectores. Ok, muy bien. Entonces, no se movió todo. Ok, muy bien. Permíteme un momento. Entonces, vas a hacer el producto cruz de estos y ¿qué te quedaría? Producto cruz derivada parcial de R respecto de U con la derivada parcial de R respecto de V. ¿Qué te quedaría? Sí, pues ponemos el vector unitario IJ acá. Ajá, Después ponemos la derivada parcial de respecto de U, que es I, bueno, 1, 5 y menos 2. ajá, Después el de la derivada parcial de respecto a V, que es 2, 5 y 1. exacto, muy bien. Entonces, para ahí sería 5 por 1, 5, más 10, 10 y 15, ¿no? 15, 15. Y sí, porque sí, sí. 5 más 10, 15. Muy bien. Para J, bueno, para menos J, entonces sería 1 por 1, 1, más 4, 5. Pero como es menos J, sería menos 5J. Y para acá, Sería el 1 por 5, 5, ajá, menos 2 por 5, 10, menos 5K. exacto, muy bien, menos 5K, listo. Y ya tenemos ese vector normal a la superficie. Y luego, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Obtener el vector tangente a la curva. Exacto. ¿Y cómo lo encontrarías? Obteniendo su primera derivada y dividiendo entre su módulo. Pero no necesariamente tiene que ser el vector tangente unitario, Debbie. Puede ser cualquier vector Ok, tangente. sí, Ajá, sí. solo su Estás primera bien. derivada. Exacto, solo su primera derivada. ¿Me puedes ayudar con ella, por favor? Sí, sería menos 3 en I, Ajá. Menos 3 menos en I. Ajá. más menos 5 menos 20 T en J Menos 5 menos 20T en J. Muy bien. y menos 4 en K. Ok, más menos, bueno, de una vez le pongo menos 4 en K. Listo, y ese lo vamos a evaluar en el valor de T igual con 0, entonces, ¿qué te quedaría? Sería menos 3 en I, Ajá, menos 5 en J y ajá, menos 4 en K. perfecto. Y entonces, ¿cuál es la expresión que nos permite calcular el ángulo entre una curva y una superficie? Es seno de teta es el producto punto del vector tangente con el vector normal sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el producto punto del vector tangente con el vector normal, que sería menos 3, menos 5, menos 4, producto punto con 15, menos 5 y menos 5. ¿Qué te quedaría, Debbie? ¿Puedes seguir ayudándome, por favor? Sí, sería menos 45 Ajá, más 25 más 25, ajá, y más 20, más que 20. da Y es igual 0. 0, muy bien, entonces sería seno de teta es igual a 0 sobre un número real, porque el módulo de este vector y de este pues son distintos de 0. Entonces nos quedaría que teta es igual al ángulo cuyo seno es 0. ¿Y ese cuál es ese ángulo? ¿Para qué ángulo el seno toma el valor de 0? 0. 0 radianes, muy bien. Ya está. Entonces tomé un momento para copiarlo y seguir. Dice, obtener la divergencia y rotacional de la función vectorial f, que depende de x, y, z, es una función que mapea de R3 a R3. Entonces, ese es un campo vectorial. No lo olviden. Perfecto. Entonces nos dicen de este campo vectorial determinar su divergencia y el rotacional. Entonces, ¿quién me quiere ayudar? ¿Cómo se calcula la divergencia en principio?
¿Cuál es la expresión que nos permite calcular la divergencia? Ah, pues, entonces, ¿quién quiere ayudar? ¿Cómo se calcula la divergencia? Pero Jesús Miguel, la divergencia se calcula como ¿qué? ¿El producto punto de quién? De Nabla con nuestro producto F. Ajá, entonces divergencia se denota como div del campo vectorial F y es el producto punto del operador Nabla ¿con quién? Con F. Con el campo vectorial F. Muy bien, entonces el operador Nabla es un vector formado por derivadas parciales. Y el campo vectorial tiene componentes 3x cuadrada y, 5xz cúbica, menos y cuadrada. ¿Cómo se hace un producto punto entre vectores? Muy sencillo, ¿verdad? Multiplicando componente a componente. Primeras componentes entre sí, más el producto de las segundas componentes entre sí, más el producto de las terceras componentes entre sí. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Te escuchamos? Sí, bueno, primero para nuestra parcial respecto de X. Ah, vamos a dejarlo indicado porque como es el primer ejercicio Ok, que ok. hacemos, para que si alguien no está presente, pues que sepa lo que hicimos. Y ya después hacemos las operaciones. Ajá. Pues sería la parcial respecto de X, producto Ajá. punto 3X cuadrada Y. Por Bueno, sí, 3x por. cuadrada y. Porque en el producto punto se multiplican primeras componentes entre sí y se suma al producto de las segundas componentes entre sí y se suma al producto de las terceras componentes entre sí. Hasta les dije, por esa razón, la divergencia para un campo vectorial de Rn puede aplicarse a cualquier dimensión, pero el rotacional no, solo para campos vectoriales de R3. Ok, muy bien. Entonces, derivada parcial respecto de x de 3x cuadrada y. Luego, más. Más la derivada parcial respecto de Y por Ajá, 5x por Z cúbica. exacto. Más. Más la derivada parcial respecto de Z Ajá, por menos Y cuadrado. exacto. Ahora sí ya hay que hacer las operaciones respectivas. ¿Y qué te quedaría? Para la primera nos quedaría 6x, Y. 6xy. 6xy, sí. Ajá, muy bien. Luego para la segunda nos quedaría 0 Ajá, muy bien. y para la tercera también nos quedaría 0. Muy bien. Entonces ya la divergencia del campo vectorial F es simplemente 6xy 6xy. Muy bien. Y dijimos que la divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Muy bien. O sea, esta función escalar que depende de x y y. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora ya tenemos la divergencia. Ahora, ¿quién me ayuda con el rotacional, por favor? Entonces vamos a calcular el rotacional de este campo vectorial que se denota como rotación. Ah, bueno. Déjenme anotarlo aquí. Rotacional se denota como rot, el nombre del campo, y se calcula como ¿qué? Bus. Nabla, Ajá, producto cruz, el campo. exacto. Entonces vamos a calcularlo usando esta estrategia del pseudo determinante. Ajá. Entonces, ¿qué escribes en el primer renglón? IJK, Exacto, los vectores unitarios y j y k. En el segundo renglón. las derivadas Ajá, parciales. exacto. Sí, muy bien. Los componentes del operador Nabla, que son derivadas parciales. Muy bien. Y en el tercer y Y último renglón, las componentes del em, campo vectorial, que son. 3x cuadrada y, Ajá, muy bien. 5xz cúbica Ajá, muy bien. y menos y cuadrada. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué te quedaría? Rotacional Em, del campo vectorial sería igual a qué. y Ajá, se em, multiplica a la derivada parcial de con respecto a y de menos y cuadrada ajá, muy bien. menos Ajá, la derivada parcial con respecto a z de 5xz cúbica muy bien, perfecto. menos j Sí, iría la derivada parcial con respecto a x de menos y cuadrada ajá, de menos y cuadrada. mm,
menos la derivada parcial con respecto a z de 3x cuadrada y Ajá. más k, la derivada parcial con respecto a x de 5xz cúbica, Sí. menos Atento. la, Listo. menos la derivada parcial con respecto a y Ajá. de 3x cuadrada y. Exacto. Muy bien. Y ya solo hacemos las operaciones Sí. respectivas. Sería menos 2y Ajá. menos 15xz cuadrada en y. 15xz cuadrada. Sí, Xz muy cuadrada bien. en y. Sí, sí, sí. Muy bien. Sería menos j por el menos 2y Ajá. menos 6xy. No, porque es respecto de z, ¿no? Ah, perdón, sí, se me fue. Con respecto a z sería 0. Ajá. A ver, espera, espera, Y, espera. Ah, es que también la primera vale 0, ¿no? sí, porque es respecto a x. Exacto, exacto, porque respecto de x. Entonces Ujú. sería 0 menos 0, ¿no? La Ah, derivada sí, parcial respecto de x de esta expresión, 0, y de 0 respecto y de 0. z, 0. Exacto. Muy bien. Listo. Y luego, Y 5z cúbica más 5z ajá, cúbica. sí. eh, 5z cúbica, sí. menos 3x cuadrada en k. Exacto. Y ya terminamos. Ese es nuestro rotacional. Y decíamos la clase anterior, la divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Y el rotacional de un campo vectorial es una función vectorial. Y justamente nos quedó una función vectorial. Entonces estamos bien, muy bien. Tómense un momento para copiarlo y continuamos. Las operaciones están sencillas porque son productos puntos y productos cruz, que ya sabemos hacerlo. Pero además de que son productos cruz y productos puntos, ahora aparecen derivadas parciales, pero pues hemos practicado desde el tema 1 cómo calcular derivadas parciales. Muy bien, entonces tómense un momento y continuamos. Nos dicen en este ejercicio, sea el campo vectorial F de componentes 2x, y en i, x, e a la y en j, obtener la divergencia en cualquier punto. Luego, la divergencia en el punto de coordenada 0, 0. Luego, la divergencia en el punto Q de coordenadas 1, 1. Y por último, la divergencia en el punto W de coordenadas menos 1, menos 1. Muy bien. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Las escucho y los escucho. Adelante. ¿Cómo calculamos la divergencia? Voy. Permítanme. Listo, Gus, te escuchamos. Y luego, Ricardo, ahorita me ayudas, no bajes tu mano. Sí, pues para la divergencia sería Ajá, nabla, producto punto, ajá. el campo. Ok, muy bien. F. Y entonces sería igual a la derivada parcial con respecto a x, Ajá, derivada parcial con respecto a y, ajá. y derivada parcial con respecto a z. Ah, no, nada más Sí, porque tiene solo el tiene dos. Sí, sí, Ajá. sí, perdón. Y sería 2xy, ¿Sí? coma x a la y. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría la derivada parcial con respecto a x de 2xy Ajá, más. más la derivada parcial con respecto a y de x a la y. Perfecto. Y entonces, la divergencia sería igual a qué? Sería igual a 2y Ujú, más x a la y. exacto. Entonces, esta expresión que nos ayudó a calcular Gustavo, nos permite saber el valor de la divergencia en cualquier punto del campo vectorial. Pero ahora nos están diciendo que calculemos el valor de la divergencia en cada uno de estos para ver si son puntos fuentes, puntos pozos o ninguno de los dos.
Entonces, Ricardo, te escuchamos ahora a ti en los incisos siguientes. Nos piden calcular la divergencia en el punto P. Entonces ponemos aquí. Para el punto P de coordenada 0, 0, ¿cuánto vale la divergencia? Mm, Pues sería 0, creo. 0 por 0 en... Exacto, exacto. Sí, creo que es Entonces, 0 en todo. sí, perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en el punto P de coordenada 0, 0, sería 0 más 0, o sea, 0. Muy bien. Luego, para el punto Q de coordenadas 1, 1, ¿qué nos quedaría? Sería, Que la divergencia del campo en el punto Q sería, sí, sería 2 ajá, más C, 1 por E, exacto. Estoy de acuerdo. 1 por E. Sí, 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 2 más E, tal cual. Entonces, eso es mayor que 0. ¿Y cómo clasificarías a este punto Q? Como positivo y podría decir que es fuente o que Ajá, se el expande. punto, ajá, exacto. Fuente. Muy bien. Aquí no lo podemos clasificar. Recuerden que nada más dijimos que si la divergencia para cualquier punto, o sea que si todo esto hubiese sido directamente 0, entonces, ¿qué podemos decir del campo? Si la divergencia es 0, ¿qué podemos decir del campo? Pero para Es, cualquier punto, ¿eh? es Para todos los... incomprensible. Si es un fluido, el fluido es incompresible. Ajá. Ah, Si esta función vectorial está describiendo a un fluido, entonces el fluido es incompresible. Sí, muy bien, pero aquí nada más fue en un punto, no en todo el campo. Entonces, por eso no podemos decir nada de ese punto. Luego, en el punto W, ¿qué nos quedaría? sería menos 2. Ajá, la divergencia del campo en el punto W de coordenadas menos 1 sería menos 2 menos 1 por E a la menos 1, o sea, menos 2 Ajá, menos, menos 2 menos 1 sobre E, exacto, que eso sería negativo. ¿Y cómo clasificamos al punto W? como está absorbiendo algo así, ¿no? Ajá, es un punto pozo. Listo. Ah, De pues, acuerdo. Ok, muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Entonces, en este ejercicio nos dice, dado el siguiente campo vectorial de un fluido, entonces este campo vectorial está describiendo a un fluido. Entonces nos dice, determina si el fluido es incompresible. Y por otro lado, si un pequeño cuerpo se introduce en el fluido, este cuerpo tendrá solo movimiento de traslación o rotará. Es lo que nos están diciendo. Entonces les decía, este campo representa un fluido. Imagínense que se sumerge en el fluido un pequeño cuerpo. Entonces nos dicen, este pequeño cuerpo solo tendrá movimiento de traslación, o sea, solo avanzará, o también tendrá movimiento de rotación. Eso es lo que nos están preguntando. En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para saber si el fluido es incompresible? ¿Quién me puede decir? Para que un fluido sea incompresible, ¿qué tiene que pasar, Debbie? Que la divergencia del campo vectorial sea igual a 0. Exacto, que la divergencia sea igual a 0. ¿Y qué tiene que pasar para que un cuerpo rote? Un cuerpo introducido en un fluido rote, no solo avance, sino que rote. Debe de haber remolinos, pero ¿cuándo hay remolinos? Cuando el campo es rotacional, o sea, cuando rota. Cuando el rotacional del campo es diferente del vector cero. Entonces, queremos saber si la divergencia es cero para determinar si el fluido es incompresible. Y queremos saber si el rotacional es distinto del vector cero. Si así lo es, entonces nuestra partícula no solo avanzará hacia adelante, sino que tendrá movimientos de rotación. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿quién me ayuda a calcular la divergencia del campo V? ¿Quién me ayuda? Adelante, adelante.
Levanten su mano, por favor. Adelante, Ricardo, muchas gracias. Y Alexa, ahorita me ayudas tú con el rotacional, por favor. Entonces, Ricardo, te escuchamos. Sería el vector no habla por la función. Producto punto, ajá, con el Producto campo punto. vectorial, ajá. ¿Y qué te quedaría? Sería la derivada bueno, paréntesis, la Ajá. derivada ¿ya directo o? Si quieres la ponemos la expresión, el producto punto del operador nabla, que es un vector formado por las derivadas parciales, producto Y? punto con el campo vectorial, que tiene componentes x cúbica, y cuadrada, coma, y cúbica, z cuadrada, coma, x cuadrada, z cúbica, y ahora sí ya puedes decirme solo el resultado si tú quieres. Por favor. La parcial de x sería Ajá. 3x cuadrada y cuadrada. Sí, muy bien, Ricardo, muchas gracias. Y 3x cuadrada y cuadrada más. la parcial de y sería igual. Bueno, 3y cuadrada, z cuadrada. Sí, muy bien. La parcial de z sería 3x cuadrada, z cuadrada. Exacto. Muy bien, ya está. Entonces, Ajá. eso nos indica, observa que estamos sumando expresiones elevadas al cuadrado y la suma de números elevados al cuadrado será siempre mayor que cero. Por lo tanto, el fluido no es incompresible, porque la Porque es divergencia mayor a no fue cero. cero. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Ok, la divergencia es distinta de cero. Muy bien, por lo tanto, el fluido no es incompresible. O sea que sí se puede comprimir. Ok, listo. Entonces ahora, por favor, ayúdanos, Alexa, con el rotacional. Sí, profe. El Ajá, rotacional, bueno, en el componente de I ajá, hay primero hay que poner el operador NAPLA, ajá, y la derivada parcial de X, luego la de Y, luego ajá, la de Z, sí, y luego el componente de nuestro campo vectorial y el componente en I, ajá, luego el componente en J, sí, y luego el componente en K. muy bien. Y ahí podemos usar ay, no me ¿Qué? acuerdo cómo se llama, profe, pero el que es como, que tiene la misma forma, que es el de tapar un renglón y una columna. Ah, perfecto, perfecto. El método de Ese los es, cofactores, sí, sí, sí. ese. Ajá, Bueno, en ese podríamos usar I, ajá, y después el operador, ya al poner el cofactor, derivada parcial de Y, ajá, muy luego bien. de Z, Perfecto. y luego el componente en J, Ajá, y luego el componente en K. ajá, muy bien. Después sería menos J, Sí, sería la derivada parcial con respecto a X, ajá, luego con Z, sí, luego el componente en I ajá, y el componente en K. sí, Y, y después más K, ajá, y sería la derivada parcial de X, ajá, y luego la de sí. y después el componente del campo en I, y ya luego en J. Ok, muy bien. Entonces revisen que no haya copiado mal porque ahora he copiado algunas cosas mal. Por favor, revise que esté todo Ah, bien. no, sí está bien, profe. Ok, ok. ¿Sí está bien todo? Ok. Muy bien. Entonces ya vamos a calcularlo. Gracias. Alexa, ¿qué te quedaría? Para I, ya Ajá. puedo calcular así tal cual Sí, sí, ya puedes darme el resultado directo porque vas a derivar parcialmente esto respecto de Y, ¿qué te quedaría? 0. Exacto. Y luego vas a derivar este respecto de Z. Quedaría Y cúbica Ajá. por 2Z. O sea, 2y cúbica 2, Z.
Ok, Ajá. muy bien. Luego Luego, para J, ajá, queda 2x ajá, z cúbica. sí, Y después queda menos... Ah, no, queda 0. exacto, menos 0, muy bien. Y por último, Queda 0 sí, menos 2y cúbica. exacto, muy bien. Entonces ya simplificando nos quedó menos y, 2y cúbica z en i, luego sería más, perdón, menos 2xz cúbica en j y menos 2x cúbica y en k. Y eso es distinto del vector 0, por lo tanto, la partícula, ¿qué le pasará? O un pequeño cuerpo, ¿qué le pasará a la partícula? Además de trasladarse, ¿qué le va a pasar? Rotará, ¿no? Ajá, rotará. Exactamente. Además de trasladarse hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo se esté moviendo el fluido, también rotará. Exactamente. Muy bien. Y bueno, pues ya con este ejercicio terminamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Sí, te escuchamos. Adelante.